Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad. Funcionamiento electrónico. Soportes de estabilización. Diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas. Reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado, como todos los jueves, por un grupo de jóvenes, jóvenes con ideas políticas, jóvenes con ánimo político, jóvenes con deseos de comprometerse con las alternativas que requiere la región, la ciudad y el país de cara al futuro que tiene por delante Colombia. María Camila Arango, ya ustedes la conocen, en la campaña electoral estuvo muy activa, ella hace parte del grupo de jóvenes lacayistas o jóvenes por de la calle. Estuvo impulsando la campaña de Humberto de la Calle Lombana a la presidencia de la República y hoy, con otros muchos jóvenes, se han agrupado en una gran coalición de iniciativas juveniles, todas con ánimo de su participación política. Está también con nosotros Carlos Peña, un joven que lidera con otros compañeros el grupo de Nos Unimos o Nos Hundimos, un grupo que estuvo muy cerca a la campaña de la Colombia Humana. Y Camilo Alfonso, joven que lidera el grupo de jóvenes que trabajaron con Compromiso Ciudadano, el grupo que apoyó la campaña de Sergio Fajardo a la presidencia de la República. Con ellos hemos venido discutiendo la posibilidad de que vayan cuajando una alternativa, una plataforma de líderes juveniles que comiencen a tener no solo voz, sino decisión en temas muy sensibles para la comunidad y para el país en general. Y qué mejor que sean ellos los interlocutores en un programa de opinión como el que tenemos hoy. Los saludo, les agradezco por aceptar la invitación y les digo buenos días. Buenos días. Bueno, en primera medida, agradecer por aperturar este tipo de espacios y hacer una precisión. Nos Unimos es una plataforma donde confluyen diferentes actores políticos. Es decir, en segunda vuelta efectivamente apoyamos a Gustavo Petro, pero vamos más allá de esos personalismos, no eso es fajardismo, no es de lacayismo, no es Petro, sino es un grupo de jóvenes principalmente que le apuntan a la transformación del país a partir de una propuesta unitaria, que va más allá, reitero, de los personalismos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Alberto, por la invitación, al Canal 2 por abrirnos el espacio a los jóvenes, siempre teniéndonos en cuenta, siempre siendo interlocutores de la voz pública, de la opinión ciudadana. Bueno, estamos aquí compartiendo con jóvenes de la calle, con jóvenes de Nos Unimos, Nos Hundimos, como ya lo hemos venido haciendo, representando la Fuerza de la Esperanza y los de la Fuerza de la Esperanza y dando de qué hablar para el país. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Yo me disculpo de antemano por mi tono de voz, que estoy un poquito enferma, pero feliz otra vez de volver a estar con ustedes y en estos espacios de debate que siempre son supremamente
pues influyentes y nacen muchísimas ideas nuevas. Muy bien. Bueno, comencemos por preguntarles a ustedes, les pongo el tema sobre la mesa, ¿cómo están percibiendo las señales o los mensajes que recibe el país con el gabinete que va a acompañar al presidente electo, que ya en 15 días va a estar ejerciendo funciones plenas? Ya tenemos de los 16 ministros de Estado, tenemos 11 confirmados hoy. La última fue ayer, la ministra de Justicia. Ya tenemos ministro de Hacienda, tenemos ministro de Comercio, tenemos ministro de Minas, ministro de Agricultura, ministro del Interior, canciller, ministra de Justicia, etcétera. Y tenemos a la directora del Departamento Nacional de Planeación, entre otros altos cargos del país. Ustedes que le están siguiendo la pista a esa filigrana política, ¿qué comienzan a intuir? ¿Qué se puede esperar del arranque del nuevo gobierno en cabeza de Iván Duque Márquez? Comienza usted. Bueno, pues a mí me sorprendió muchísimo, primero me ha sorprendido muchísimo el nombramiento del ministro de Vivienda y del ministro de Medio Ambiente. Creo que son dos jóvenes pues supremamente nuevos en el espectro político, los que muy poco hemos escuchado y que tienen una hoja de vida impresionantemente buena. Evidentemente también está pues la otra esquina, que por ejemplo Carrasquilla, se llama Alberto Carrasquilla, me pareció terrible, una imagen terrible, y como fue de los primeros ministros que nombró, yo creo que a todos nos dejó con la alerta roja prendida. Varias personas que tienen, por ejemplo, antecedentes con investigaciones, que finalmente la respuesta del uribismo y de hoy el oficialismo pues siempre va a ser que salieron inocentes de las investigaciones que tenían abiertas, como por ejemplo Nancy Patricia Gutiérrez. Nancy Patricia Gutiérrez, sí. La ministra del Interior. La ministra del Interior, que pues principalmente por su cargo creo que deja mucho que desear. Yo pues me esperaba una persona con un poco más de recorrido político limpio, sin una investigación abierta. Un ministro del Interior tiene que ser supremamente transparente. Finalmente tiene un cargo pues que abarca demasiados temas. El ministro del Interior es el ministro de la política. O sea, es el que tiene que ver con las diversas fuerzas políticas. Exacto. ¿Sí? Y creo que se nota el talante de los ministros que ha escogido Duque, del gabinete de Duque. Se nota que es un gabinete puramente uribista. Lastimosamente no hay variedad de fuerzas políticas. Entonces vamos a ver qué depara en la oposición. Me sorprendió muchísimo que, por ejemplo, el nombramiento de los gabinetes llevara a una supuesta coalición de oposición de Cambio Radical y el partido de la U. Me sorprendió hartísimo. Yo creo que jamás esperamos ver al partido de la U como partido de oposición, pero pues todo va cambiando, ¿no? Camilo. Bueno, varias sorpresas, Alberto. Te voy a dar mi opinión. 4 puntos de vista. El primero, evidentemente, hay unas fichas que generan total desconfianza para el país, particularmente lo hablo desde mi punto personal. Yo también estoy de acuerdo con María Camila, creo que la elección de Carrasquilla como ministro de Hacienda fue una mala decisión. Fue un señor pues, que estuvo involucrado en los Panama Papers, que se demostró que quería evadir impuestos y que evidentemente lo hizo. Es un señor que dice que el salario mínimo es un salario absurdamente alto. Es un señor que también dice que Chocó es un estorbo para el país. En ese orden de ideas yo creo que es un colombiano que no representa al país, más allá de su recorrido académico y de su hoja de vida, que evidentemente es buena, pero creo que son cosas que hay que observar al momento de decir con quién voy a gobernar. También tenemos una ministra del Interior que también genera mucha desconfianza, investigada por parapolítica. Es, digamos, una persona que se va a encargar de representar los derechos de los colombianos, que va a dar la cara por la lucha de líderes sociales. Entonces uno diría, esta clase de perfil, ¿cómo podría representar a los líderes sociales que están siendo asesinados en Colombia? Por otro lado, yo creo que hay unas fichas bastante buenas que llaman la atención. Me llamó muchísimo la atención el ministro de 33 años que mencionaba Camila. El Guajiro. Sí, se llama Jonathan. Creo que hay una carta bastante ambiciosa por los jóvenes, por las mujeres. El ministro de Agricultura también me pareció buena ficha. Digamos que Juan Camilo Restrepo, que es exministro de Agricultura del gobierno Santos y que es oposición política que se reconoce a sí mismo como la oposición de Álvaro Uribe, lo califica como buen ministro. Pero vemos que todos estos ministros y toda esta carta de gobierno que va a tener el gobierno Duque está profundamente vinculada con los gremios empresariales. Por ejemplo,
El Ministerio de Vivienda está con Asobancaria, el Ministerio de Ambiente viene con un egresado de la ANDI, y asimismo todos los que provienen de FENALCO, de FENAVIL, de Asomóvil y de Ecopetrol están vinculados profundamente con el gobierno Duque. Entonces yo creo que la carta de intereses está encima de la mesa. La recomendación es que, si bien es cierto, van a velar por una economía que sea productiva y que sea buena para el país, lo más importante es que no pueden descuidar al pequeño y mediano empresario para que este país sea cada vez más competitivo. Bueno, para no ser reiterativo con lo que han puesto sobre la mesa mis compañeros, yo sí quiero hacer hincapié en uno de los ministerios, que es el Ministerio de Defensa. Efectivamente, es una persona a la cual designaron que tiene bastante contubernio en términos comerciales, y es una persona que pues le envió un mal mensaje a la ciudadanía, porque los jóvenes que estamos hoy en esta mesa sentados venimos de una generación que le apunta a la paz, que es la generación de la esperanza, de la reconciliación, y colocar en un ministerio tan importante como el Ministerio de Defensa a una persona del gremio empresarial, pues dista bastantes interpretaciones, entre esas que la guerra quizás sea un negocio y que es una muy pero muy mala imagen la que le brinda al país. Por parte del Ministerio de Agricultura vemos a una persona de Agricultura y Ambiente, unas personas que han hecho afirmaciones públicas bastante controversiales. Por ejemplo, cuando surgió el pleito de Cajamarca, uno de ellos salió a la luz pública a decir de que era un despropósito las consultas previas, las consultas populares que se hacen a las comunidades. Entonces yo creo que son unos mensajes nefastos. En cuanto a los jóvenes que han mencionado mis compañeros, yo sí quiero debatir en esta mesa a mirar qué juventud, qué renovación, qué aire, qué frescura le traen esas personas, porque yo no comparto esa tesis de que a menor edad, mayor extrapolación de ideas nuevas. Yo creo que la juventud y la transformación va más allá de una edad, y creo que esas personas que han designado, sí, efectivamente tienen un currículo académico bastante bueno, pero que representan unos intereses que han sido los del establecimiento, de los mismos con las mismas, a los que creo que nosotros como una generación de la paz y de la reconciliación pues debemos pasar. Ya. Bueno, de todas maneras, yo me quiero pegar de algo que dijo Camilo Afonso. Sí es evidente que, por lo menos en lo que va hasta ahora nombrado, que ya de todas formas es mayoritario el gabinete, sí hay la mano empresarial muy fuertemente metida en el gabinete del nuevo gobierno. Eso está clarísimo. Asobancaria, FENAVI, la ANDI, Ecopetrol, bueno, todas las grandes empresas o grupos empresariales tienen allí su mano metida, lo que indica que desde el punto de vista de lo que es la macroeconomía no van a haber mayores cambios. Se va a mantener una cierta ortodoxia en el manejo de las grandes cifras nacionales, de las grandes proyecciones y líneas de desarrollo nacionales. El problema es qué va a pasar con la microeconomía, es decir, con la economía que afecta a los hogares, la economía que afecta a las empresas pequeñas y medianas en el día a día, porque no es lo mismo una medida que afecte, por ejemplo, a una gran empresa como Avianca, para poner un solo ejemplo, a una medida que afecte a una empresa que hace muebles y que sea pequeña. Son dos universos económicos muy distintos, así que no se puede hablar de medidas económicas planas y parejas para todo el mundo. Y de otra manera, también quiero referirme a lo que usted dice, Carlos. No por ser joven se es de avanzada o se tiene una actitud proactiva hacia la innovación, hacia el cambio, hacia la superación de maneras de gobernar que se han demostrado ineficientes. Yo escuchaba a Gloria H. en una entrevista que le hicimos para este canal y le preguntaba si ella consideraba que Iván Duque podía autonomizarse del Centro Democrático y de todo su espectro. Y ella me decía, o dice pues en el programa, que ella cree que no. Y que cree que no por razón distinta, no porque le falte apellido, no porque le falte plata, no porque le falte experiencia, sino porque ella dice
Iván Duque es estructural e ideológicamente un conservador. Y al ser un joven de 41 años, pero estructural e ideológicamente un conservador, no tiene ningún interés de cambio, de autonomizarse, ¿sí? Desde ese punto de vista, a mí me interesaría saber de ustedes cómo ven al presidente, a quien el 7 de agosto va a ser el presidente. Yo siempre he dicho, y aquí se lo dije a usted la vez pasada, es cierto que Iván Duque lo hizo nombrar el Centro Democrático y que la campaña de alguna forma estuvo regentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero el 7 de agosto, el presidente de Colombia es Iván Duque. El presidente de Colombia no es Álvaro Uribe, no es Alejandro Ordóñez, no es Vivian Morales, no es Andrés Pastrana. Otra cosa es que él no se autonomice y no diga el que manda aquí soy yo, porque siempre he dicho, el poder es para poder. Entonces, a ver, el 7 de agosto, Iván Duque presidente, ¿usted cómo lo ve? Bueno, a mí me sorprendió muchísimo, yo no sé si ustedes lo vieron en Confidenciales Semana, algo que pasó en el grupo de empalme de Santos con Duque, y fue que Duque dio una orden, no me acuerdo cuál era en verdad, creo que era como darle continuidad a algo que se estaba votando en el Congreso del proceso de paz. Duque dio una orden, Paloma Valencia no creyó que esa orden fuera seria y tuvo que llamar al expresidente Uribe para confirmar que lo que estaba haciendo Duque era lo que el grupo había apoyado o lo que el presidente Uribe hubiese aprobado. Y uno dice, eso dice muchísimo de la confianza que su mismo grupo que lo apoyó, que le hizo campaña, Paloma Valencia, que es un líder en su partido y para su gente, tenga que preguntar antes de creerle algo que diga el presidente electo, primero. Segundo, yo no creo que Duque sea capaz de independizarse o de tener cierta autonomía frente al presidente Uribe, en principio porque él no tiene capital político. Iván Duque no era nadie antes de ser el elegido de Álvaro Uribe Vélez, y si uno no tiene capital político, pues o se lo gana y se independiza, o los 4 años va a estar detrás de la sombra de un expresidente. Lo que a mí me sorprendió fue que, a pesar de la propuesta de Iván Duque de que Álvaro Uribe fuera el primer presidente del Congreso, Álvaro Uribe dijo, no, muchísimas gracias, por estrategia de mercadeo, por estrategia de comunicación, no sé, pero yo no sé si ustedes vieron que él dijo que no quería ser presidente del Congreso y que él proponía a Paola Holguín, que fue la segunda senadora más votada del Centro Democrático. En principio, todos sabemos que el presidente del Congreso va a ser el Centro Democrático y seguramente por eso tendrán aún más poderío del que deberían, pero ese paso al costado de Álvaro Uribe fue algo determinante también para sus seguidores, por ejemplo, que muchos en redes sociales se mostraron en desacuerdo con lo que estaba expresando él. Y yo no sé, yo veo, es lo que les estaba diciendo ahorita, los nombramientos del gabinete dicen mucho de a quiénes está escogiendo Duque, y Duque está eligiendo a los uribistas pura sangre, en su mayoría, y eso no es de gratis. Pero Alberto, te cuento, yo creo que Duque no es que se vaya o no a dependizar de Uribe, es uno de los retos que tiene como presidente. Y eso lo estaba leyendo en Semana hace 15 días, que si Duque no lo hacía, al menos públicamente o al menos como una estrategia de marketing, el país no le iba a reconocer como tal, como el puesto de mandatario más importante que tiene el Estado. Sin embargo, yo creo que indudablemente los vínculos con Uribe son profundamente evidentes. Si tú te das cuenta, el gabinete que nombró Duque, por ejemplo, el primer nombramiento fue Alberto Carrasquilla, quien fue ministro Uribe del 2003 al 2007. Y su segundo mandamiento es una cuota de cambio radical, que es la ministra del Interior, quien va a ser la encargada no solamente, pues como yo le había dicho, de representar los derechos de los colombianos, sino también de hacer veeduría frente al Congreso, más bien de encargarse de las negociaciones con los partidos políticos tradicionales con quienes van a tener mayorías para implementar las reformas legislativas que quieren implementar. Entonces, si te das cuenta, una persona que lleva 6 meses de reconocimiento público, que el país lo vino a conocer, como Camila dice, que no tiene capital político hace poco, no tiene esa estrategia, no tiene tal vez esa experiencia y tal vez esa malicia indígena, por así decirlo, para cranearse todas las estrategias electorales y politiqueras que conjuntamente con un gabinete puede
implementar para tener gobernanza. Eso es un plan de Álvaro Uribe Vélez, eso es evidente y esa es mi perspectiva. Y pues me hubiera gustado tal vez que hubiera venido mi amigo del Centro Democrático a este programa. Espero tenerlo para que nos dé una explicación más amplia de lo que ellos perciben. Bueno, en sintonía con lo que exponen mis compañeros, yo sí considero importante hacer varias precisiones. Primero, comparto parcialmente la premisa que acabas de emitir. Para mí, Iván Duque es, como se acuñó en la campaña electoral, es el títere de Álvaro Uribe Vélez, y no se va a desmarcar por diferentes motivos. Como lo dijeron mis compañeros, yo creo que la elección del gabinete ministerial dista eso, dista esa dependencia que tiene hacia su partido político. En cuanto a apellidos, es una persona que no tiene un recorrido político reconocido y no tiene un capital político dentro del Congreso de la República que le permita dicha autonomía. Y yo sí creo importante hacer una precisión en esos momentos. Será importante mirar cómo la oposición empieza a darle un buen uso a ese estatuto que va a empezar a regir ahora para hacerle un frente amplio a esas fuerzas del pasado que han gobernado en Colombia y lo han hecho mal, muy mal. Bueno, yo estoy apostando, insisto, porque ustedes los jóvenes comiencen a actuar, a jugar el partido en la política. Y aunque a mí también me cuesta trabajo pensar con el deseo de que Iván Duque se autonomice, yo no quiero descartar esa opción. Es que simplemente hago un análisis de sentido común. ¿Cuántos años tenés vos? 21. 21. ¿Vos cuántos que tenés? 19. 19. ¿Y vos? 22. 22. Bueno, imagínense, ninguno de ustedes tiene ni siquiera la mitad. Bueno, sí, tú tienes exactamente la mitad de la edad que tiene Iván Duque. Iván Duque va a cumplir 42 años. Ahora, en agosto, porque él es de agosto. Ay, no. Cumple 42 años en agosto. O sea, ¿Ah? ¿También es de agosto usted? no. Ah. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo soy el presidente de la República, con capital o sin capital político, pero yo fui, a mí me eligieron el 7 de agosto, soy yo el presidente, gústele usted o no, Carlos Peña, yo soy el presidente de Colombia. Voy a ser tan bobo, para decirlo pues en palabras coloquiales, de tirar por la borda 35 años de vigencia política que puedo tener a partir de ahora hasta los 75, 77 años, solo por quedarme como amanuense, como mensajero, como corre y dile, como lleva y trae, de un grupo de poderosos que además, como ustedes lo han dicho, son anacrónicos, ya demostraron que ya hicieron lo que iban a hacer, ya lo hicieron. Yo me resisto a pensar que ese señor no haga ese cálculo. Es que es un cálculo personal además, y creo yo que tiene derecho a hacerlo. Y además, yo me pego de otra tesis, la tesis de la traición en la política. Yo creo que la política es por definición el ejercicio de la traición. Los acuerdos se cumplen si conviene en política, y si no, no se cumplen. Si él es el presidente, ¿quién le puede decir a Iván Duque dentro de 6 meses que cambie al ministro de Hacienda? Usted me va a decir, Álvaro Uribe le va a decir, pero ¿y si él dice que pone a María Camila? Lo que pasa es que yo creo que el cálculo político de Iván Duque se hizo cuando él decidió ser el candidato de Uribe. O sea, Iván Duque, a mí me parece, y nosotros, bueno, yo creo que todos lo hicimos, ver artículos anteriores de Iván Duque, redes sociales, y Iván Duque tenía podría tener un futuro brillante si hubiese seguido él como Iván Duque. Él a los 4 años de congresista, que pudieron haber sido muchísimos más, o como otras labores, yo no sé, ministro, embajador, lo que sea, lo que se quería dedicar él, porque ha sido bueno en lo que hace, así no compartamos sus posturas políticas, el tipo ha sido correcto, ha sido bueno, ha sacado unos proyectos adelante. Él eligió el camino de irse con Álvaro Uribe Vélez, y elegir el camino de Álvaro Uribe Vélez significa aceptar lo que Álvaro Uribe Vélez diga, quiera que hagas y como quiera que actúes, o tenerlo de oposición. Y todos, o sea, Iván Duque yo creo que es el primero en decir, a mí no me conviene tener a Álvaro Uribe de oposición, sabiendo que fue Álvaro Uribe el que me hizo elegir.
Y yo creo que lo que va a pasar es lo que pasó en campaña. Iván Duque los 2 primeros meses hizo campaña, acompañó a Álvaro Uribe, se subía a las tarimas con Álvaro Uribe, hacía los discursos con Álvaro Uribe, y los siguientes 3 meses Álvaro Uribe no apareció por ningún lado. Álvaro Uribe hacía campaña solo, hacía sus giras solo, Iván Duque hace su gira solo, pero ellos nunca volvieron a compartir tarima, ni siquiera el día en que Duque ganó primera o segunda vuelta. Ahí no estuvo presente Álvaro Uribe, y eso es tan sencillo como una estrategia de marketing para mostrarle a la gente que Iván Duque sí puede ser independiente, que nos comamos el cuento de que Iván Duque sí está sin Álvaro Uribe y sí puede actuar sin Álvaro Uribe al lado, pero teniendo siempre un mensaje de texto o un mensaje en WhatsApp de Álvaro Uribe: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Esta es la lista de ministros que yo quiero que nombres. Acuérdate que estas son las cuotas políticas y ahí estamos, en ese juego estamos. O sea, una cosa es que nosotros nos muestre que Iván Duque no necesita tener a Álvaro Uribe parado al lado, otra cosa es que no lo tenga parado al lado. O sea, definitivamente ustedes son escépticos. Sí, yo comparto también la tesis de María Camila, o sea, el gobierno de Iván Duque va a ser un gobierno de interpuesta persona. Álvaro Uribe le va a tener muchísima injerencia, no por decirlo toda la injerencia, en cuanto a las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo. Es una persona que no cuenta con el bagaje y no cuenta con ese tesón para administrar las riendas y los hilos del país. Es una persona que, reitero, sí efectivamente tiene un currículum académico importante, ha estudiado en el exterior, pero que no cumple con esa característica y con esas complejidades que se necesitan para tomar los hilos de Colombia. Y por eso reitero tanto en la estrategia que va a tomar la oposición para hacerle un frente a ese gobierno, porque son 4 años en los que, si hay una oposición fuerte y organizada, pues cosas importantes se pueden avecinar, y ese es el papel y el reto de nosotros como jóvenes, hacerle frente a esas fuerzas del pasado que han gobernado muy mal a Colombia. Yo vuelvo a mi tesis inicial. Yo creo que para Iván Duque es un reto independizarse de Álvaro Uribe. Y yo creo que, pese a que muy probablemente, porque no lo descarto, tal vez dentro de unos meses o tal vez dentro de un año lo vamos un poco alejado del uribismo, no lo vamos a ver alejado de lo que Uribe representa. ¿Y qué es lo que Uribe representa? Los gremios económicos que claramente están representados en su gabinete de gobierno para los que va a gobernar, los partidos políticos tradicionales con los que va a hacer alianzas para impulsar sus reformas legislativas desde el Congreso, y también las fuerzas conservadoras y esos cimientos, esos intereses económicos y esos intereses conservadores que su fuerza política representa. Independientemente de que Duque se muestre alejado de Uribe a lo largo de este tiempo, que yo creo que es un reto y la verdad no lo descarto, él no se va a independizar de eso. Primero, porque no sabe gobernar y porque tiene que tener gobernabilidad. Segundo, porque así se muestra alejado, obviamente va a tener un vínculo directo con él que va a estar diciéndole qué es lo que tiene que hacer, con quién tiene que hablar, y sus ministros que tienen aún más experiencia que él también le van a decir cuáles son las reformas que tiene que implementar, seguramente sin él saber qué es lo que le están diciendo. Entonces, yo creo que ese es el reto. Tal vez vamos a tener un Duque aparentemente alejado del uribismo, pero vinculado indudablemente con esos principios y esos intereses que finalmente son los que le han hecho tanto daño al país. No, y además yo creo que, o sea, yo considero que Duque sí o sí, no, mejor dicho, Duque no se va a tirar encima una oposición tan fuerte como la Álvaro Uribe Vélez hoy. Porque hoy Álvaro Uribe Vélez, nos guste o no, él es el político más poderoso y más influyente que tiene Colombia. Y no todo el mundo es capaz de sacrificar su capital político como lo hizo Juan Manuel Santos por un proyecto en específico que a hoy Iván Duque no lo tiene. Él no tiene una bandera de gobierno. Bueno, es un tema muy complejo. Nosotros aquí no somos ni magos ni adivinos. Hace falta una contraparte. ¿Ah? Hace falta una contraparte. No tanto. Lo importante es que ustedes, que ya se metieron a hacer política, están pensando los temas del país, a auscultarles qué pulso tienen, qué opinión genera todas estas decisiones que se avecinan. El panorama, escuchándolos a ustedes tres, uno diría, el panorama que si se cumple el pronóstico de ustedes tres, se prevé, va a ser desastroso. Ojalá. Y entonces, no. Esto implicará que en 4 años va a haber un cambio de torque muy grande en Colombia. ¿Y será que esta clase de dirigentes es tan bruta, tan cerrada? Yo creo que para allá, eso es algo que me faltó mencionar. Digamos que alguien muy cercano a Marta Lucía Ramírez
pues que es cercano a mí, me había dicho que había hablado con ella y que le habían dicho: nosotros vamos a hacer el mejor gobierno posible dentro de estos próximos 4 años, porque Colombia tiene unos retos gigantescos, no solamente en materia económica y en materia social, en materia de posconflicto, en materia de relaciones internacionales, por ejemplo, cómo va a lidiar con la guerra de comercio que hay entre China y Estados Unidos en este momento. También tiene otro reto gigantesco, que son los venezolanos que están viniendo aquí a Colombia, porque lamentablemente por el mal gobierno que tuvo Nicolás Maduro, pues han tenido que desplazarse forzadamente. Tiene miles de retos el gobierno Duque y tiene que saber cómo afrontarlos. Yo creo que tiene un gabinete que tiene experiencia, que hay caras jóvenes que van a apostarle tal vez a una visión diferente de lo que se vivió con Juan Manuel Santos y que le van a apostar por hacer el mejor gobierno posible, dentro de sus posibilidades. Ahora, de nosotros depende hacer una oposición bastante fuerte, utilizar los mecanismos del estatuto de la oposición, que vamos a tener bastantes ventajas, y velar porque podamos tener tal vez un mejor gobierno dentro de 4 años. Pues varias cosas. Primero, yo en verdad espero que el gobierno de Iván Duque le vaya muy bien. Si al gobierno le va muy bien, a nosotros nos va muy bien también. Pero las decisiones que ha tomado el gabinete, mejor dicho, la elección del gabinete de Iván Duque hasta ahora, lo único que a mí me da a entender, y creo que es lo que esperaría que pasaría, y es que los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres, primero. Y segundo, pues ojalá nosotros podamos hacer un enorme papel en la oposición, pero las primeras declaraciones del electo ministro de Defensa fueron que tenemos que regular la protesta y que las únicas protestas que se van a aceptar en Colombia son las que convengan y quieran todos los colombianos. Y uno, ¿cómo elige una protesta que quiera a todos los colombianos? Primero. Y segundo, si es el presidente el que va a elegir una protesta que quiera a todos los colombianos, pues entonces no va a haber oposición en este país. Si el presidente es el que va a definir qué es oposición, qué conviene, qué no, y que por qué hay que protestar, por qué hay que salir a la calle y por qué no, hasta ahí llegamos. Bueno, varias cosas, entre esas. La primera, Iván Duque tiene retos titánicos, y yo creo que desde sus diferentes estadios, como lo mencionó Camilo, pues va a tener ciertas complejidades. Por ejemplo, en el tema del posconflicto, ya el Fondo Monetario Internacional le hizo el primer aviso, le dijo: si no implementas los acuerdos de paz, en materia económica no vas a tener una inversión extranjera fuerte. Segundo, si nos vamos, por ejemplo, al campo de esas reformas que se tienen que dar en el país, por un ejemplo, una reforma pensional que ellos siempre han querido, pues yo creo que van a tener muchas, pero muchas contradicciones en cuanto a la población, porque yo creo que son reformas impopulares y que eso le va a empezar a generar una serie de limitaciones. Por otra parte, considero que si él sigue, por ejemplo, coartando el tema del derecho a la libre expresión, pues va a seguir teniendo bastantes contradicciones, y yo trato de ser optimista, pero veo que es un gobierno que va a tener muchísimas complejidades. Sí, efectivamente, ellos nos ganaron 10 millones de votos importantes, pero también hay una ciudadanía, hay unos sujetos políticos activos a la fecha que están dispuestos a no permitir de que en Colombia se roben un peso, y por eso le estamos apuntando a una consulta popular a nivel nacional el 26 de agosto. Y yo creo que ese va a ser un primer batacazo y va a ser un primer termómetro que se le va a dar al gobierno de Iván Duque. Bueno, hay muchos más temas para tocar en esta coyuntura, pero yo quiero en esta segunda parte referirme al tema de la consulta anticorrupción. Esa es una de las banderas que ustedes, los jóvenes organizados, están impulsando, y es una bandera que no se pueden dejar arrebatar, porque ya hay sectores del establecimiento económico y político del país y que están diciendo: es un engaño hacer la consulta anticorrupción, eso no sirve para nada, eso es populismo, eso tiene un propósito politiquero. Son las maneras de deslegitimar algo que creo interpreta el sentir de cualquier colombiano que tenga 2 dedos de frente. Son 7 las preguntas que se van a consultar en la consulta anticorrupción. Hablaba yo ayer con algunos empresarios amigos medianos que algunos decían: no, es que es mejor no hacer eso porque eso no es vino para politiquería. Otros, entre los que yo me cuento, decíamos: no,
La consulta hay que defenderla, así sea para que nos ganemos 2 de los 7 puntos. En mi opinión, en la mía. Si logramos, 1, que no se eternicen en los cargos, o sea, que no haya congresistas para 50 años, ni clementinas para 50 años. Con eso ya logramos bastante, ¿sí? Y si evitamos las puertas giratorias, hola, que salen de ministros de minas y se van a hacer los directores de Anglo Gold de Colombia, o sus ministros de salud y salen a ser presidente de uno de los laboratorios multinacionales que traen la medicina, o cosas parecidas. Si logramos solo esos 2, ya hacemos un avance. Pero hay que impulsar la consulta anticorrupción. El problema es que, desafortunadamente, esa trapisonda de no haber permitido la consulta en la elección, que para no contaminarla, que para no sé qué cosa, es una manera de inmovilizar la opinión pública, de inmovilizar la ciudadanía. El desafío es sacar 12 millones de colombianos a la calle, a que voten, a que digan sí por estas pretensiones. ¿Ustedes qué estrategia tienen para... Nos queda menos de un mes para hacerlo, o un mes nos queda? ¿Qué se han planteado? Bueno, yo creo que los argumentos para hacerle oposición a la consulta se caen por su propio peso. Uno de ellos es que cuesta más de 200.000 millones de pesos. El hecho de que una persona no vaya a votar la consulta o vote no en la consulta no quiere decir que esa plata no se vaya a gastar. Segundo, dicen que hay 2 puntos que son inconstitucionales. Eso pasa por una revisión de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo judicial en materia de constitucionalidad y es la encargada de decir si es constitucional o no. En ese orden de ideas no nos compete a nosotros dirimir eso. Tercero, el Congreso envió 8 veces puntos de la consulta anticorrupción entre el 2014 y el 2018. Cuando se empezaron a recoger las firmas en enero del 2017, que entre otras cosas fue una iniciativa ciudadana que acaparó más o menos a 32.000 voluntarios, donde varios de nosotros hicimos parte, decían que era una consulta para impulsar las campañas al Congreso. Luego, cuando la consulta pensó votarse en una segunda vuelta, dijeron que era una consulta para impulsar la candidatura de los promotores de las voceras nacionales, que eran Claudia López y Angélica Lozano, y que en ese orden de ideas iba a beneficiar a un candidato presidencial, por lo que se dijo, se va a votar el 26 de agosto. Ahora, hoy en día se dice que es una consulta para impulsar la alcaldía de Bogotá de Claudia López. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los mismos con las mismas, los mismos que no han gobernado toda la vida y que son los corruptos que la Fiscalía y los medios internacionales y nacionales han demostrado que son los que están carcomiendo este país, se han inventado mentira tras mentira para decirle a la gente que no vaya a votar la consulta o está deslegitimando la consulta. Yo les digo, yo soy ciudadano, hago parte de Compromiso Ciudadano, no hago parte de la Alianza Verde, pero mi mamá, mi familia, todos mis amigos, varios de ellos recogimos firmas, entregamos más de 4 millones de firmas y le vamos a decir al país, hay que votar la consulta anticorrupción. Y la iniciativa que nos hemos pensado desde los jóvenes con nuestro comité promotor de la consulta es que no importa el color político, tenemos que unirnos en torno a esta causa y tenemos que sacarla adelante. Y estamos seguros que lo vamos a lograr. Bueno, pues como jóvenes, nosotros, como estaba diciendo Camilo, nosotros nos unimos sin importar color político, sin importar a qué candidato apoyamos en qué momento. Nosotros hoy en día estamos actuando como jóvenes, como ciudadanos vallecaucanos, y los invitamos a todos ustedes a que se unan a nuestra campaña por el sí, que tenemos contadas 5 o 4 semanas de aquí al 26 de agosto, y nos pueden encontrar en redes sociales, perdón, la cuña política, hago la invitación. Hágala. Nos pueden encontrar en redes sociales como El Valle dice 7 veces sí. Por ejemplo, en Twitter estamos como 7 veces sí Valle, y estamos súper pendientes de contestar todas sus dudas. Estamos haciendo pedagogía en las universidades, ahorita que estamos entrando, en las calles vamos a salir, el viernes, o sea mañana nos van a ver también en las calles, nos estamos tomando Cali, nos vamos a tomar el Valle, es una campaña contra reloj, pero estamos dispuestos a lograr los votos que necesitamos, porque los jóvenes somos los primeros que tenemos que potenciar una nueva generación de políticos, y para lograr una nueva generación de políticos lo primero que tenemos que hacer es vencer al corrupto, y en esas estamos. Bueno, yo creo que sin titubear esa campaña que estamos haciendo junto a otras 9 fuerzas políticas es sin precedente a nivel departamental, porque son
9 actores políticos disímiles, pero que han dejado a un lado esas diferencias, quizás de forma o de fondo, para la consecución de un objetivo magno, como lo es la aprobación de los 7 mandatos anticorrupción. Entonces, en sintonía con lo que dice Camila, necesitamos ese capital humano, porque tenemos unas estrategias relevantes, pero que necesitan de un apoyo de una ciudadanía independiente o libre, que autónoma, pues salga a la calle y se apodere, porque es una campaña de la gente. Entonces yo creo que hay unos frentes de acción importantes, y yo creo que a nivel departamental vamos a obtener unos resultados bastante importantes, que a la postre pueden generar bastante eco en la opinión pública. Bueno, lamentablemente para este tipo de campañas, como los grandes medios de comunicación generalmente están muy ligados al sector privado y al sector político tradicional, pues comienzan a bajarle el volumen, a bajarle el tono a la información que tenga que ver con iniciativas como esta. Nosotros aquí en el Canal 2 hemos hecho un acuerdo con este grupo de jóvenes, y ellos a partir de agosto comienzan el programa La Parla, ¿sí? El programa La Parla es un programa que van a manejar ellos, los jóvenes, con autonomía. El canal simplemente les cede un espacio para que comiencen a poner sobre la mesa temas de sus iniciativas y a conversar con la ciudadanía. Después del programa, tirarlo por las redes, por los diversos canales, de tal forma que haya mucha información bidireccional y circular, porque lo importante es que usted hoy reconozca, amable televidente internauta, que ya no es como antes. Antes a usted le llegaba una información y usted se la comía o no se la comía, pero no tenía nada que hacer, no podía decir nada. Hoy, si a usted le llega una información y usted no está de acuerdo con ella, o le parece que es incompleta, distorsionada, malintencionada, sesgada, usted puede escribir a través de las redes sociales, y su planteamiento puede terminar siendo viral a través de los diversos grupos a los que pertenece en Facebook, en Twitter, en los chats de WhatsApp, en Instagram, etcétera, y en los propios canales de YouTube donde se hagan los videos. Así que hay que aprovechar, esta debe ser una movilización ciudadana por la ciudadanía. Los políticos en Colombia nos han vendido el discurso de que ellos son los señores importantes y que son casi que los reyesuelos. Y yo quiero, aquí decía en un programa anterior, en países desarrollados se aplica aquello de que hay sociedades ricas porque son muy cívicas, y no el cuentico aquel de que hay que ser muy rico para poder ser cívico. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que hay que ser muy cívico para generar riqueza, porque cuando somos muy cívicos no nos robamos la plata del sector público, no nos otorgamos a un puesto en el Congreso o en el Consejo o en la Asamblea de 50 años, no hacemos puertas giratorias, no nos autonombramos, no nos autodesignamos los sueldos y las gabelas que tenemos, tipo de cosas como esa. Por ejemplo, quien es ahora nombrado ministro de Hacienda fue el que quitó la mesada 14 a los pensionados colombianos. Pero el mismo personaje, Alberto Carrasquilla, que le quitó la mesada 14 a los pensionados colombianos, él mismo aprobó un aumento de 4 meses de bonificación para los altos cargos del Estado. Ese es el tipo de político y funcionario público que no hay que seguirle permitiendo al país. Los políticos no son los reyes, los políticos son mandatarios nuestros. El poder hay que recuperarlo en la ciudadanía, pero necesitamos ciudadanía organizada y especialmente liderada por jóvenes. A diferencia de los jóvenes de hace 30 años, que teníamos una información de arriba hacia abajo y que, repito, no teníamos cómo ripostarla, hoy los jóvenes pueden perfectamente generar sus propias cadenas de información y sus propias cadenas de opinión. Hay que aprovechar esto. Además son jóvenes, yo los que conozco, los que he conocido en todos estos debates,
me tienen excepcionalmente entusiasmado porque veo que hay mucha formación, tienen argumentos, tienen capacidad analítica, tienen criterio. Nadie aquí ha llegado a decir, es que yo pienso así porque fulano lo dice, es que yo pienso así porque mi abuelo era de esa manera, es que yo pienso así porque me enseñaron en la iglesia, es que yo pienso así. No, tienen elementos de juicio y a eso hay que apostarle en el país. Entonces, invitando a la consulta anticorrupción, y ustedes ya lo manejarán en su programa que van a comenzar, una tercera ventana que quiero abrir en los minutos que me quedan. ¿Y qué van a hacer ustedes como jóvenes organizados de cara al año 2019? Pero antes se puede hacer una anotación allí, tanto que tú nos has, o sea, como impulsado a todos los que hemos venido a este programa para hacer política, todos somos jóvenes. Yo creo que en muchas ocasiones, yo que tengo 22 años fui la mayor de las invitadas. El único comité inscrito para promover la consulta anticorrupción por el sí, por el no o por la abstención en el Valle del Cauca es el nuestro. Somos las únicas personas que fuimos a la registraduría a decir nosotros queremos hacer campaña y somos Pepito, Juanita, Sutanito y María. Y somos todos jóvenes y todos somos de diferentes colectividades políticas, como pues te comentamos ahorita, pero lo más importante de todo es que no estamos cerrados a recibir más personas, a contar con más personas, y que a pesar de que nosotros pues de nacimiento estuvimos en las campañas de Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, también nos hemos contactado con personas de la misma campaña de Iván Duque que han dicho yo también quiero participar, quiero estar en la campaña de la consulta anticorrupción. Y lo chévere de esto es que estamos logrando encontrar puntos en común con personas que piensan distinto, y en el Valle sí están haciendo una nueva generación política, en el Valle sí nos estamos poniendo las pilas, no nos estamos quedando en el discurso, y yo creo que todo esto va encaminado precisamente a lo que tú estabas preguntando de las elecciones 2019. Bueno, entonces ustedes saquen su promo, la publicidad, llamémoslo así, invitando a la gente a que participe, y con mucho gusto aquí se la sacamos, la de los jóvenes, ustedes saquen, invitamos a la comunidad a tal cosa, y con mucho gusto aquí se la sacamos. No hay que pagar un peso, porque esto es un ejercicio ciudadano, y este canal tiene el propósito de hacer periodismo ciudadano. Pero ahora sí contésteme, y me imagino ya tienen que estar pensando, ¿y qué vamos a hacer de cara al consejo o a los consejos, a la asamblea departamental, a las alcaldías y a la gobernación del departamento? Ustedes tienen que jugar un papel fundamental el próximo año. Si ustedes no logran, como jóvenes, tener presencia, no solo en el Consejo de Candelaria, o el Consejo del Dobio, o el Consejo de Dagua, sino en el Consejo de Cali, si ustedes no logran poner en esos 21 concejales, siquiera 2 o 3 de ustedes, de esos grupos que están en coalición, vamos por mal camino, porque eso es lo único que va a permitir irle quitando el poder a esa clase política que se anquilosó, que se enquistó, que se apropió de lo que no es de ellos. Y esa es la expectativa que tenemos los ciudadanos mayores que estamos apostando por ustedes. Sí, Alberto, yo siempre he dicho que la consulta anticorrupción es como la Selección Colombia. Va a ser una oportunidad para unir al país, para unir a todas las fuerzas políticas, incluso a las que piensan diferentes, y para darle un gran mensaje a la ciudadanía de que podemos ser diferentes sin ser enemigos. De cara al 2019, obviamente va a haber participación por parte de los jóvenes. Yo esperaría tal vez que llegáramos a un acuerdo sobre lo fundamental, que apoyáramos a un candidato a la alcaldía que sea honesto, que represente a la juventud y que represente a la sociedad caleña, porque se nos vienen unos monstruos políticos gigantescos, con unas maquinarias electorales bastante grandes, que ya vencimos en las presidenciales, entre otras cosas, porque ganamos en Cali, ganamos en el Valle del Cauca en segunda vuelta, y que podemos volver a ganarles en el 2019. Yo estoy seguro que vamos a hacerlo, que lo vamos a lograr. Vayan a votar 7 veces sí, recuerden al comité promotor, que es de estos jóvenes, que se llama El Valle Dice 7 veces sí, que vamos a sacar adelante el debate y que vamos a dar mucho de qué hablar estos próximos, no solamente en el 2019, sino de ahí para adelante. Sí, claro, pues que ganar en el 2019. Exacto, bueno, en cuanto a la pregunta que nos haces, que es la proyección que tenemos al 2019, desde Nos Unimos
que hoy soy portavoz, estamos organizándonos en torno a ello. Sabemos que el tema electoral es de indubitable importancia en una democracia. Entonces, nos hemos estado reuniendo, estamos empezando a incursionar en buscar unas nuevas formas de hacer política, no solamente hablar de un relevo generacional, sino una transformación en esos escenarios que tradicionalmente han estado ocupados por las familias de siempre. Por ejemplo, acá en Cali, creo que lo has mencionado muy bien, la señora Clementina Vélez lleva más de 4 décadas. 45 años. Yo creo que el asiento lo han tenido que tapizar por lo menos 20 veces. Es algo que yo creo que es inaudito y que hay que empezar a transformar. Y yo creo que públicamente le hago esa invitación a nuestros compañeros de jóvenes de la calle, de Compromiso Ciudadano, en que empecemos a juntar esas visiones de país, que empecemos a dejar eso que nos divide y que empecemos a apuntarle a lo que nos une, porque tenemos retos importantes. Y yo creo que a nivel local y departamental las elecciones presidenciales nos dejaron unos buenos resultados, porque bien o mal es una región que se comportó a favor de una propuesta alternativa, que no representa a los mismos con las mismas. Entonces, ese es nuestro reto, estamos apuntándole a ello, estamos buscando nuevas formas, estamos buscando representaciones de personas que no vengan de partidos tradicionales, que emerjan de la ciudadanía, que sea algo espontáneo y que pues hagamos uso de esa autopista del conocimiento y de la información que es el internet, que le apuntemos mucho a lo digital y que salgamos a la calle a cautivar a esas personas que bien o mal aún se resisten a participar en política, pero que somos, creo que nosotros los que podemos empezar a crear esos sujetos políticos que nos van a empezar a generar mejores condiciones a nivel local, departamental y nacional. Alberto, una pullita muy pequeña. Este viernes a las 6 de la tarde vamos a salir como comité promotor de la consulta anticorrupción en el Parque del Perro para promover 7 veces sí. Quienes nos quieran acompañar. El viernes 20 de julio. El viernes 20 de julio. O sea, mañana. Exacto. Conmemorando también a nuestra patria. Entonces, la invitación es la siguiente: 6 de la tarde, Parque del Perro. No importa el color político, no importa la ideología. Eso es por algo que nos conviene a todos. Y si nos quieren acompañar, por favor háganlo. Se puede, y 7 veces sí. Yo tengo algo que agregar a lo que estaba diciendo Carlos, y es, yo soy nueva, yo en verdad nunca había hecho política electoral, yo me había limitado de pronto un poco más al trabajo social y a la acción social, y pues en definitiva a mí La Paz más que todo, igual que a ustedes, me inspiró de pronto a meterme un poquito más en este tema, y yo creo que también en los partidos tradicionales hay personas valiosísimas que pueden hacer un relevo generacional supremamente importante. Por ejemplo, pues mi trabajo desde la campaña de Humberto de la Calle estuvo muy cercano a las personas del Partido Liberal, y son personas que de verdad, jóvenes del Partido Liberal, que merecen todo mi respeto, que seguramente también tendrán aspiraciones políticas, y que no por un color o no por una bandera o no por un partido o no por ser parte de un partido que lleva años en el poder, no quiere decir que no puedan transformar el partido desde adentro, no quiere decir que no puedan acabar con la corrupción desde adentro, porque nuestra bandera es que las instituciones sí se pueden modificar desde adentro si hay personas dispuestas a hacerlo, como por ejemplo pues el ex candidato Humberto de la Calle, que siempre pues estuvo muy alejado un poco de las malas prácticas del liberalismo. De hecho, pues en las entrevistas que ha dado entre ayer y hoy lo ha reiterado. Y creo que hay personas que hoy siguen su corriente política, que representan la renovación, y evidentemente no solo dentro del Partido Liberal, también el Partido Verde, Compromiso Ciudadano, Pueblo Democrático. Me imagino que los decentes también tendrán su lista, y las nuevas caras se verán, yo estoy segurísima. De hecho, he escuchado muchísimos nombres que me alegra muchísimo, de personas con las que nosotros todos debatimos en campaña presidencial, en contra, a favor, que estuvieron con nosotros, que eran nuestros contradictores, sí, pero son caras nuevas y son personas que de verdad, pues yo esperaría que pudieran llegar al consejo. Ya terminé materia de estudiante de Derecho en la Universidad Libre. Bueno, mire, yo quiero en los minuticos que nos quedan insistirles en algo a ustedes, y a ustedes es a través de ustedes a esa cantidad, ese universo de jóvenes que están pidiendo cancha para salir a jugar, a dejarlos jugar el partido. Ustedes tienen que aprender a hacer lo que hace el establecimiento, la oligarquía, la aristocracia en el poder. Miren que ellos van formando su gente y los ponen en unos niveles de
capacidad técnica, capacidad gerencial, capacidad de manejo político, que no hay duda que independiente de las ideas, que no estamos de acuerdo con las intenciones políticas que vengan a hacer A o B, lo que sí está claro es que son personas muy preparadas, que conocen del tema. Ustedes tienen que seguir haciendo lo que hacen, que es esta ebullición política de las ideas, pero ir comenzando a encontrar mecanismos y nichos para identificar de entre ustedes a aquellos que pintan como los futuros secretarios de Hacienda, directores de planeación de los municipios, de los departamentos, porque así se llega al Ministerio de Hacienda del país. Los futuros secretarios de salud de los municipios, de la gobernación, de las ESES, porque no basta con que yo sea médico, también tengo que ser capaz de entender la gerencia pública de la salud. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se toman las decisiones? Y la empatía con las personas. Y la empatía, la capacidad de conectarme con las expectativas ciudadanas. No puede ser, no es necesario o no basta solo con que yo sea ingeniero civil o ingeniero de transporte para mañana poder ser el secretario de infraestructura o el secretario de tránsito de un municipio o del departamento. Es que también yo puedo llegar mañana a ser el director de un diagnosticentro. Y por ahí, por esa vía, o de las campañas viales, y por allí yo puedo comenzar a incidir en un cambio de mentalidad. Todos cuestionamos que un guarda de tránsito pare las motos para multarlas y llevárselas para un patio. ¿Eso en qué cambia la movilidad? ¿En qué le sirve a la movilidad? Eso es un simple estado al cabalero. No hay desde la Secretaría de Tránsito, porque no entienden, campañas efectivas para, por ejemplo, a las empresas que comercializan motos, exigirles y tener indicadores demostrativos que persona que se monte en una moto conoce las leyes de tránsito, las normas de tránsito, sabe manejar. Eso a nadie se le pide, pero en cambio al que se endeuda y saca la motico porque necesita moverse, a la primera infracción que comete, se le llevan la moto, le meten la multa y 1 millón de pesos más a lo que vale la moto, porque no hay una política pública coherente. Ustedes como jóvenes tienen que ponerse a estudiar el Estado, pero en profundidad, en lo agrícola, en lo minero, en lo ambiental, en lo de infraestructura, en lo de movilidad, en lo de educación, en lo de arte, en lo de cultura, porque si no nos quedamos siendo ventijulieros, discursos. Y necesitamos, mire, este señor Iván Duque, independiente de que nos guste o no nos guste su plantilla, hagamos un examen. María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, viene de Ecopetrol. ¿Sí? Guillermo Botero, ministro de Defensa, es el que uno como que encuentra más dislocado. Sí. ¿Qué hace un comerciante manejando la seguridad del Estado? La guerra es un negocio para la guerra, claro, pero es muy buena esa hipótesis de ustedes. Es que la guerra es un negocio y por eso nos tienen a Luis Alberto Villegas, exacto, que fue de la ANDI, y ahora ponen a Guillermo Botero, que es de FENALCO, mejor dicho, el Frente Nacional, pero en los gremios económicos. Primero vos y después yo. Y sigamos haciendo el negocio. ¿Cuál es el negocio de la guerra? La venta de botas, la venta de uniformes, la venta de alimentos, la venta de armas, la venta de equipos de comunicación, la venta de sistemas de inteligencia, por Dios, la venta de municiones, la venta de vehículos, la venta de repuestos para los vehículos, la venta de combustible. Ah, eso es un negocio muy bueno, pero ponga la sangre usted. Porque los hijos de Guillermo Botero, los hijos de Luis Alberto Villegas, los hijos de todos los que impulsan la guerra, ninguno está al frente del combate. Pero usted, porque lo dicen ellos, va con sus hijos y con sus nietos a esa guerra prestada. Sigamos. Jonathan Malagón, el joven guajiro, que además creo que ha sido catalogado por algunos foros internacionales, sí, como uno entre los 10 mejores economistas del mundo. Exactamente. De o sea, Latinoamérica. A eso me refiero. O sea, necesitamos que entre ustedes, los jóvenes, sacan ese tipo de inteligencias a brillar. Brillante. Y que seamos capaces de ser generosos para que si mañana
Camilo Alfonso terminó siendo ¿vos sos politólogo? Abogado. Un abogado pues teso en tratados de libre comercio y en economía, derecho económico internacional. Hombre, démosle vuelo. Dejemos que esa cometa se eleve, pero comprometámoslo a que elévese, pero elévese no para usted, elévese para que subamos todos, para que mejoremos todos. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Esta señora viene de la alcaldía de Bogotá. De Peñalosa. Sí, pero también trabajó con la señora que fue ministra de Educación de Uribe. Bueno, se me escapa el nombre ahora. Ella estuvo involucrada en el escándalo del PAE en Bogotá. Exactamente. Esta señora, por ejemplo, tiene problemas de comportamiento, más no tiene déficit de formación, por lo menos en estructura académica. No, pues es que uno ve y ninguno tiene déficit de educación. El problema es cómo están gestionando las cosas, lo que tú decías. Lo que yo estoy pidiendo es que nosotros, que sí queremos defender lo público, ahora tengamos los mejores de entre nosotros haciendo esa defensa de lo público en los grandes cargos del Estado, que sean muy bien formadas las personas. Pero yo creo que en torno a ese gabinete ministerial que se ha conformado es muy complejo la defensa de lo público. Por ejemplo, la persona que escogieron en el Ministerio de Educación, que trabajó en la Secretaría de Enrique Peñalosa, es una persona que no le importa en buena medida el fortalecimiento de la educación pública. Es una persona que se caracteriza por dar colegios en concesiones, por brindar precarización en materia laboral a los profesores, no se reconoce en buena medida. Si vemos en materia económica, el señor Carrasquilla es una persona que, sí, nadie le niega que tiene una formación académica importantísima, está muy cualificado, pero es una persona que siempre ha articulado esa premisa de que la ganancia es privada y la pérdida es pública. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensarnos, algo distinto. Yo creo que la ciudadanía que está viendo este programa pensará, pero es que se quejan y se quejan y se quejan. Pues yo quiero decirles de que creemos en la gente, creemos en la democracia, creemos de que esto se puede, pero somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad colosal de empezar a hacerle en estos 4 años una oposición muy inteligente, muy vehemente, porque yo creo que si usted sale a la calle al unísono, lo que usted va a escuchar es que quiere cambio, que no quiere continuar. Perdimos esta campaña presidencial, pero yo creo que tenemos bastante capital humano para poder empezar a transformar a Colombia. Yo creo que he sido muy reiterativo con esto. Más allá del cambio generacional, del relevo generacional, es transformar la política, la forma en cómo vamos a llegar allá y cómo vamos a gobernar. Porque sí, tenemos que tener gente cualificada, pero también gente muy honesta, muy ética. Exacto. Es que yo creo que vos puedes tener los títulos que quieras, pero si sos capaz de robarle a la ciudadanía con la excusa de un almuerzo o un desayuno escolar de un niño de 5 años, no sos una buena persona, y si no sos una buena persona, no sos un buen profesional. Y una de las personas que yo más admiro en el mundo, que se llama Juan David Aristizábal, que yo no sé si ustedes lo conocen, él quedó entre los 30 menores de 30 más influyentes de la revista Forbes. Hoy en día es comentarista en la FM por las mañanas con Luis Carlos Vélez. Bueno, el tipo es un duro en educación, del Pacto Nacional por la Educación y todo. Él dice, él tiene un grupo que se llama Los Super, y es que con los talentos de cada quien con su propio talento tiene la potestad y la capacidad de cambiar el mundo. Y entre todos nosotros somos muchísimos. La Paz no perdió primera vuelta, La Paz tuvo más de 10 millones de votos, más de 9 millones de votos. Y si todos nosotros juntamos nuestro talento alrededor de proteger algo, que lo único que trae positivo para el país es cambiar completamente la visión que tenemos entre paz, guerra, entre rural y urbano, pues nos vamos a lograr tener un cambio en Colombia, así no tengamos presidente, porque finalmente los que hacen el cambio no son los presidentes, son los ciudadanos. Así es. Dos aportes. La corrupción hay 2 clases de corrupción, 2 clases de corruptos, y eso me lo decía mi amigo Ronald Mayorga hace ya en un almuerzo. Están los corruptos que son supremamente inteligentes, probablemente, esperemos que no, los que podrían ser parte del gabinete de Iván Duque. Por ejemplo, volviendo atrás, el fiscal anticorrupción era uno de los mejores abogados del país, experto en derecho, uno de los mejores, y siendo experto en su campo, nos dimos cuenta que es condenado por corrupto. Y aún así hay otros corruptos que son totalmente inexpertos. Por ejemplo, te voy a dar un caso muy puntual. En Jumbo, quien hoy es alcalde, llegó allá
negociando todas las secretarías con varios partidos y con varios politiqueros. Una vez llegaron allá, colocaron a secretarios inexpertos en sus campos, se colocaron propósitos muy poco ambiciosos para quedar bien frente a planeación nacional, pero finalmente se están robando la plata y no están haciendo cosas buenas por el municipio. Yumbo, que es el municipio más rico del Valle del Cauca en materia de industria. Entonces hay que combatir contra eso. Y el otro segundo aporte, yo creo que me quedo con una frase de Eduardo Galeano, que mi amigo Sebastián Vargas comparte mucho, y es que hay personas pequeñas haciendo acciones pequeñas que están revolucionando y que están cambiando el mundo. Yo creo que María Camila, que es una excelente politóloga, pues a vos no te conozco mucho, pero seguramente también tenés unas capacidades increíbles, y a usted, hombre Alberto, pues que nos abre esta clase de espacios. Estamos cambiando el mundo, estamos revolucionando la manera de hacer política y de cambiar la ciudadanía, y muy seguramente nosotros vamos a ser no solamente protagonistas, sino también interlocutores, y también vamos a ser espectadores del gran cambio político y cívico que va a haber Colombia. Así es, y ya hay países en el mundo que de estar destruidos hoy son ejemplo de convivencia, de democracia desarrollada, de economía desarrollada y de bienestar colectivo. Esa es la apuesta, así que abrámosle la puerta a estos jóvenes y dejémoslos que se pongan el uniforme y los guayos y salgan a jugar el partido que se llama Colombia. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía por sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.